Hola a todos, hoy es día 27 de marzo del 2012. El vídeo de hoy se titula ¿Qué es la ideología 2? Y es la continuación del vídeo anterior que lleva su mismo título. Ya para empezar me gustaría decir que, bueno, quiero definir ideología y digo aquí que ideología se define como pensamiento no dialógico. ¿Y qué es esto de un pensamiento no dialógico? Bueno, digo aquí a continuación que, según este enfoque, ideología sería un pensamiento que no revisa los supuestos de que se parte en el diálogo, es decir, es esa situación en donde tanto en el emisor como en el receptor se presuponen una serie de ideas y de conceptos previos y es en base a ese conjunto de ideas o de creencias que tiene sentido el diálogo que se establece entre las personas y lo que se dice. Aquí digo a continuación que en realidad el diálogo ético consiste precisamente en esto, es decir, se trata de la revisión constante de los supuestos y contenidos que se hallan presentes en el discurso moral o ético. Y bueno, digo aquí discurso moral o ético, pero en realidad nos estamos refiriendo a todo tipo de discurso, es decir, también a ese tipo de diálogo cotidiano que establecemos todos los días cuando interactuamos en sociedad con otras personas. Y bueno, y algo que me gustaría puntualizar es que, y es lo que pregunto aquí abajo, de dónde surge esta estructura ética del diálogo, y es que, bueno, hay mucha gente que considera que el hombre es un animal político por naturaleza, la culpa la tiene Aristóteles, pero esto no es cierto, en realidad somos animales racionales y por lo tanto la estructura del diálogo ético surgiría de la razón misma. Algo que me gustaría puntualizar es que cuando se habla de revisar supuestos y contenidos que se hayan presentes en el diálogo, no se trata de revisar la estructura de la razón misma, porque este es el a priori en función del cual tiene sentido la revisión constante de estos supuestos, sino que más bien se trata de revisar los supuestos y contenidos y premisas de que se parte en el diálogo, pero teniendo en cuenta que la razón es una a priori y que es lo que precisamente permite realizar este tipo de elucidación con el lenguaje, que no es nada más que vislumbrar el significado que puedan tener las palabras y las implicaciones lógicas que sean presentes. ¿Y ello por qué? Pues porque ya decimos que el hombre es un animal racional y por lo tanto persigue objetivos racionales y actúa en base a la razón. Y si no se presupone que o el interlocutor o el receptor son animales racionales, pues el diálogo en principio es imposible. La falta de diálogo no depende, o la imposibilidad de diálogo, no depende de que estos contenidos sean distintos, esto ya lo explicaré más adelante, sino precisamente en poner en duda la estructura de la razón misma. Y bueno, digo aquí ya a continuación que ¿de dónde surgen los contenidos de este diálogo ético? Bueno, pues surgen de la naturaleza sintética y a priori de los postulados éticos. No voy a explicar en este vídeo lo que significa sintético y a priori, porque esto ya lo he explicado en otros vídeos, pero simplemente destacar el hecho de que, bueno, ya habíamos visto que todos estos conceptos a priori se nos presentan revestidos de un carácter no convencional y por lo tanto tienen un sentido normativo. Y bueno, el más importante de todos ellos es el axioma de no agresión porque es lo que da sentido y vehicula a todo lo que se puede decir dentro del ámbito del lenguaje y que es moral y ético. Y bueno, y algo que al pasar la página me gustaría puntualizar y es que, bueno, hay gente que se pregunta si la cultura puede determinar nuestras creencias. En realidad, la pregunta es la de si lo cultural puede determinar el ámbito de lo legítimo o ilegítimo del decir, y la respuesta efectivamente es que no, porque si no se pudiera reflexionar sobre el ámbito de lo decible o lo indecible, pues no tendría sentido esa reflexión sobre los valores constante de que depende el discurso ético y que yo hablaba antes. Aquí el argumento que se esgrime es que, bueno, se dice que todo pensamiento o cultura, digo aquí, depende de unos valores previos que son dados por la sociedad y que por lo tanto no tener ideologías es carecer de fundamentos a la hora del diálogo, porque todo depende de un conjunto de creencias previas.
Y además, como estos supuestos se dice que dependen de la cultura y además que es que son dados, pues es imposible no ser ideológico. Pues, y todo ello porque todos son enfoques o puntos de vista. Bueno, yo creo que algo que se puede decir al respecto es que el diálogo con sentido, digo aquí, dependa de un enfoque previo, no quiere decir que todo enfoque sea igual de legítimo. Hay cosas que se pueden decir y otras cosas que no se pueden decir. Y bueno, aquí suele decirse que los supuestos de que se parten dificultan el diálogo, que es el tema al que apuntaba antes, cuando en verdad, y esto en el caso de que los enfoques sean opuestos, pero esto no es correcto, que es lo que digo aquí, porque el diálogo ético no transmite contenidos, esto es muy importante de señalar, es decir, el diálogo ético no transmite contenidos, no dice lo que está bien y lo que está mal, sino que más bien se trata de revisar constantemente, como decía antes, esa estructura del diálogo mismo. Y bueno, ya a la hora de pasar, vamos a pasar la página. Y bueno, aquí me pregunto que si es posible el diálogo, la verdad. Bueno, la respuesta es afirmativa porque siempre es posible la revisión de estos, supuestos, quiero decir, de que se parte en el diálogo. Esto, como ya digo aquí a continuación, y esto lo hemos visto en otros vídeos, pues todo ello se debe al carácter no convencional de los postulados o axiomas que se parte en el método praxeológico. Y bueno, recordar que habíamos visto que bueno, la aportación de los filósofos modernos como Habermas o Hope han sido la de aplicar este mismo enfoque al estudio del derecho o de la historia. No me refiero al tema de la razón dialógica, sino más bien al enfoque praxeológico. Y aquí subrayo más creo que las aportaciones de Hobbes han sido muchísimo más importantes que la de Habermas, porque Habermas fundamentalmente se ha dedicado a exponer la estructura de la razón dialógica. Y bueno, una de las aportaciones que también ha hecho Hobbes al pensamiento de Habermas ha sido la de introducir el axioma de no agresión. Y bueno, una vez hecha esta puntualización, decir que lo que digo aquí a continuación es que la ideología, por lo tanto, se define como un pensamiento no dialógico y cargado de teoría, es decir, de supuestos. Es por eso que siempre digo que no hace falta poner a prueba este tipo de axiomas, es decir, de enunciados, los supuestos de que se parte en el diálogo, porque son racionales y bueno, no tiene sentido, por ejemplo, ponerse a investigar si todos los hombres son mortales por medio de resultados estadísticos, porque lo importante de las personas, como digo, es que nos movemos en un ámbito racional y es en base a las razones que tiene sentido todo lo que hacemos. Bueno, me pregunto aquí que de dónde surge el conflicto. Entonces, bueno, se tiene que ver claro el hecho de que el conflicto en el diálogo, si es que existe, consiste precisamente en el negarse a revisar estos contenidos y estructura que se encuentran presentes en el diálogo ético. Es decir, aquí es donde las personas pues ponen un punto final a la argumentación y dicen que como se parten de supuestos distintos, pues no es posible el diálogo porque bueno, es un problema cultural y un problema relativo. Y entre el tipo de argumentos que se escriben y que son típicos, me gustaría citar estos, pero también hay otros. Y bueno, no sé, me hace gracia cuando la gente ya directamente recurre al argumento de autoridad y dicen que, bueno, pues no sé, como el otro día que estábamos elucidando, hablando, intentando descubrir el significado de la palabra libertad, y ya había gente que, bueno, pues decía que libertad significa libre de coacción porque lo dice el diccionario de la Real Academia Española, punto final, el diálogo es imposible si no se parte de una definición que sea la misma, con lo cual lo que se está diciendo aquí es que la elucidación de los conceptos es imposible desde un punto de vista filosófico, y además que esa petición de principio que se hace de revisar la propia estructura y contenido del diálogo ético,
pues no puede ser posible desde el preciso instante en que se recurre a este argumento de autoridad, donde las palabras significan lo que significan, porque lo dice Blas, o por ejemplo cuando se dice que Descartes dijo X y que tú no puedes tener más razón de él que él, independientemente de lo que tú digas, porque Descartes es más que tú, con lo cual tiene más razón, las razones son más de peso. Bueno, todo esto no tiene mucho sentido, es decir, es en base a la razón en la que nuestros argumentos tienen sentido, y bueno, ya recurrir al argumento de autoridad y decir que esto significa esto porque es como es, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Y es, como digo, poner un punto final a esta ética dialógica, es decir, de revisión de los contenidos y estructura del diálogo ético, y el atenderse a no razones, es decir, a poner el punto final. Y bueno, un poco de lo mismo pasa con cuando hablamos del argumento relativista, cuando dicen que, bueno, es que todos son enfoques y la verdad no existe, pero lo que yo digo sí es verdad. Y además de que es verdad, resulta que no me contradigo. Bueno, pues esto tampoco tiene mucho sentido, porque si todo es relativo y todos son enfoques y la verdad no existe, no tiene sentido decir que la verdad no exista. Si la verdad no existe, se tiene que presuponer en el diálogo que hay un enfoque que es justo y verdadero y que dice la verdad, y otro que no es verdadero, porque si no, no tiene sentido entrar en diálogo. De verdad que esto es importante y creo que hay que señalarlo, porque si todos los enfoques, vuelvo a insistir, son relativos a la cultura o a lo que sea, bueno, pues entonces la verdad también es relativa, con lo cual la verdad es nada más que un punto de vista y da igual lo que se diga. No sé qué sentido tendría hacer ciencia del hombre si esto fuera así. Y bueno, otro argumento clásico es el de cuando ya se recurre al argumento de consenso y se dice que para que pueda existir la comunicación se tiene que partir de los mismos supuestos, que es algo a lo que ya apuntaba antes también, y además que estos no pueden ser cuestionados, pues porque se trata del uso consuetudinario, es decir, el uso diario de las palabras y de lo que pretendemos significar con ellas. Y bueno, aquí reside otro malentendido. Yo creo que en algún vídeo ya he apuntado al hecho de que, no sé, es que hay diccionarios de la Real Academia Española, pero también hay diccionarios de filosofía y hay diccionarios de derecho, y eso es así porque hay palabras que no significan lo mismo dependiendo del contexto en el que se digan. Y bueno, muchas veces he puesto como ejemplo a ese que entra en un juzgado y dice palabras en función de lo que él cree que significan esas palabras, pero poniéndolo en contradicción con lo que en realidad esas palabras significan en el ámbito jurídico y legal. Con lo cual no es de extrañar que haya muchos que acaben con multas porque están diciendo cosas que no es lo que en realidad significan esas cosas. Y todo eso precisamente por el hecho de partir del supuesto de que las palabras significan lo mismo independientemente del contexto en el que uno las digan. Y bueno, aquí es otra vez lo mismo, es decir, es poner el punto final. Tú, chaval, partes de un significado propio, nadie lo puede entender. Revisar los contenidos y la estructura del diálogo ético es imposible, y como se trata de un problema de no utilizar las mismas palabras o darles el mismo significado, pues aquí tampoco es posible la comunicación. Y bueno, yo creo que el argumento 4 lo debería haber puesto al final, porque ya es un poco cuando que se acaban todos los argumentos y ya no sé el receptor de ese mensaje, pues no se le ocurre decir otra cosa que, bueno, chaval, tú no vales, o estás loco, o resulta que tienes esta falla moral, con lo cual nada de lo que tú digas puede valer. Pero esto es un poco como decir, no sé, por ejemplo, en el caso de Nietzsche, que dicen que se murió en la locura absoluta, y que además no sé si decían que incluso había llegado a adquirir demencia senil, el señor, y decir que bueno, que todo lo que escribió antes de que llegara a ese estado no tiene el más mínimo valor, porque fíjate cómo se comportó antes de morir y con qué cobardía. Bueno, pues no sé. Es decir, yo creo que el poder de las razones descansan en la razón misma,
y no en quien las diga. Y bueno, el argumento cultural está un poco relacionado con el argumento de consenso, porque aquí las ideas, es decir, los supuestos que se hayan presentes en el diálogo, también son dados, pero nada más que se puntualiza el hecho de que es la situación histórica, cultural y concreta la que los da, con lo cual en realidad aquí también hay un hermetismo cultural y histórico, donde las personas son presas de sus propias ideas. Y bueno, pues tampoco tiene sentido esta revisión constante a la que yo me estaba refiriendo. En realidad esto no es nada más que ya marear la perdiz, porque, no sé, es un poco para expresarlo en castellano simple y claro. Y bueno, aquí es un poco cuando alguien está tratando de decir algo y la otra persona pretende o quiere decir que no comprende, con lo cual al final el diálogo se convierte en un diálogo de besugos. Y bueno, estos problemas en realidad no surgen nada más que por el hecho de que la gente no quiere someterse a esa revisión constante, quiere partir de supuestos, es decir, quiere partir de su propia posición ideológica y decir lo que a uno le dé la gana, porque claro, todo es relativo y va en función de la cultura de cada cual, con lo cual no sé el sentido que tiene la comunicación. Aquí en la página final ya, no sé, había puesto un poco como los 3 niveles a los que se puede llegar por medio de la comunicación y la relación que se establece entre las personas. Y bueno, simplemente decir que cuando estamos hablando de una situación donde las dos personas que se ponen en diálogo se hallan en esta cárcel simbólica del pensamiento, que es la ideología, por más contenidos que se intenten transmitir, bueno, pues no se filtra nada, porque en realidad lo único que interesa en esta fase es corroborar o ponerse de acuerdo con lo que está diciendo la persona que nos está transmitiendo ese contenido. Y aquí no podemos hablar de comunicación, porque la comunicación es el pensar o el reflexionar sobre eso que se nos está diciendo y dar una respuesta conforme a eso que se nos está preguntando o a eso que se nos está planteando. Aquí, desde el preciso instante en que lo único que se nos pide es que estemos de acuerdo con el interlocutor, pues la comunicación no existe, porque, bueno, no le llega nada al emisor, perdón, al receptor de lo que está diciendo el emisor. Y por lo tanto sería una fase dominada por la inmadurez. Tanto el uno como el otro, pues se trata, tanto quiere decir el emisor como el receptor, pues se trata de personas, individuos inmaduros, que no tienen la capacidad de comunicar libremente, debido al hecho de que se encuentren en esta cárcel simbólica del pensamiento, como digo. Y bueno, ya en la segunda fase es cuando una persona es libre, se halla fuera de esta cárcel simbólica, mientras que la otra persona lo sigue estando. Y aquí el problema que tenemos es que, bueno, esta persona, por más contenidos que intente transmitir, como esta persona todavía está en este nivel, pues hay cosas que se quedan fuera. Y además es una situación bastante curiosa, porque aquí se crea la necesidad también de estar de acuerdo con eso que nos está diciendo el emisor, pero vemos que hay algo, si hay algo que se filtra, que no estamos de acuerdo, pero tampoco lo podemos hacer expresable por medio de palabras, porque en realidad es indecible. Yo lo que no puedo querer decir es que, bueno, yo no sé, quiero ponerte los cuernos con tu mujer, pero si me los pones tú con la mía te parto la boca. Bueno, pues no. Es decir, si tú no quieres que yo te ponga los cuernos con tu mujer, tampoco me los pongas tú a mí con la mía. Y entonces pues nos respetamos los unos a los otros y nadie acaba en contradicciones. Y bueno, digo aquí tutelar porque en realidad, desde el preciso instante que hay una persona que todavía se halla en este estado o situación de inmadurez, la persona que está transmitiendo los contenidos, yo no voy a decir que tenga una responsabilidad moral en el sentido de guiar a la otra persona, pero la relación que se da es tutelar de todas maneras, porque claro, es el tipo de relación que se establece entre estas dos personas. Y bueno, ya la fase que más nos interesa de verdad es la fase de la madurez, donde todo llega, nada se queda afuera, todo se transmite. Y entonces estamos ya hablando de una situación, una fase creativa,
donde las dos personas están seguras de sí mismas y son libres, es decir, se han liberado de esta cárcel simbólica del pensamiento, ya no existe una relación tutelar y por lo tanto se puede ser creativo. Y bueno, ya digo que es esa fase donde la información fluye libremente y se crea una situación de bienestar y gozo espiritual que estas personas se niegan. Y bueno, no sé, es que la verdad es que cuando te pones a pensar en este tipo de relaciones que se establecen entre las personas y el por qué a veces queremos que las cosas sean tan difíciles y tan complicadas, cuando en realidad son tan simples, pues no sé, yo creo que mi abuela decía que eso de que sarna con gusto no pica. En el fondo partimos de la premisa de que todos los actores sociales que intervienen en la comunicación son conscientes de que el diálogo es racional y de que cuando ellos deciden sobre la base a principios racionales. Y bueno, ya decía que empeñarse en lo contrario es simplemente marear la perdiz y buscar excusas donde no las hay. Y bueno, ya con esto yo creo que podríamos poner un punto final al vídeo porque todo ha quedado bien explicado. Y bueno, de todas maneras sabéis que siempre estoy abierto para que se me hagan preguntas y demás. Y bueno, venga, hasta otra.